Hola a todos. Como os comenté, el mes de mayo es el mes del paso de mensajes y de los sistemas distribuidos en nuestra asignatura. También es el mes de las prácticas y de muchísimos exámenes. Pero de momento, a lo que a nosotros respecta, es el mes de la concurrencia basada en paso de mensajes. Hasta ahora, todo lo que hemos visto ha sido hacer concurrencia donde varios procesos se comunicaban a través de variables compartidas, variables a las que todos podían acceder, tanto en lectura como en escritura. Y bueno, con eso se puede hacer muchísima concurrencia y de hecho podríamos haber cerrado aquí el curso y haberlo convertido en un curso de concurrencia basada en memoria compartida. Sin embargo, lo que ocurre es que hay muchos sistemas concurrentes que son sistemas distribuidos. En los sistemas distribuidos, bueno, el término sistema distribuido se puede tomar en un sentido estricto y en un sentido más general. En un sentido estricto, un sistema distribuido es aquel que está formado por varios ordenadores que están separados unos de otros, separados geográficamente, y que por tanto se tienen que comunicar mediante algún tipo de red de computadores. Ese es el significado original de un sistema distribuido. Sin embargo, puesto que estos sistemas distribuidos se caracterizan por no compartir memoria en principio, también utilizaremos el término sistema distribuido como cualquier sistema informático donde los diferentes procesos o hilos interactúan sin necesidad de compartir un espacio de memoria, sin necesidad de poder compartir sus variables. Es decir, cada proceso maneja su propio espacio de memoria donde tiene sus variables locales que no pueden ver ninguno de los otros procesos. Y nos va a dar un poco igual si esos procesos están ejecutándose en un mismo ordenador o en diferentes ordenadores, o incluso si se trata de procesos móviles que pueden estar en un momento determinado ejecutándose en un ordenador o en un móvil y en un momento determinado saltar a ejecutarse en la nube o en otro ordenador. Eso nos va a dar igual. Lo importante para nosotros es que cada uno de los threads solamente tiene acceso directo, sin necesidad de un mediador, a sus propias variables. Y si quiere interactuar con otro proceso, tiene de alguna manera que comunicarse enviando algún tipo de petición, algún tipo de paso de mensajes. Entonces, en este tipo de situación de sistema distribuido, nosotros no vamos a tener, por ejemplo, que preocuparnos de que haya situaciones de carrera, porque en ningún momento va a haber dos procesos accediendo a una misma ubicación física de memoria, puesto que cada ubicación física de memoria solo puede ser accedida por un proceso. Sin embargo, vamos a tener que necesitar mecanismos de comunicación para que la información pueda ir de un thread a otro. Bien. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, básicamente lo estamos haciendo porque, como os podéis imaginar, si hace unos años el peso, digamos, de la concurrencia por memoria compartida era el grueso de lo que se enseñaba en un curso de concurrencia o en un curso de sistemas operativos, cada vez más del mundo que nos rodea tiene que ver con sistemas móviles, tiene que ver con sistemas distribuidos, y entonces creemos que el curso quedaría un poco cojo si nos diéramos una pequeña introducción a cómo hacer concurrencia basada en paso de mensajes. A pesar de que obviamente Java es un lenguaje que no está pensado directamente para la programación de sistemas distribuidos, ¿no? Pero está claro que de unos años a esta parte la incidencia de la informática móvil cada vez es mayor. Cuando yo empecé a dar clases de concurrencia en los años 90,
para explicar sistemas distribuidos, pues bueno, claro, había internet, pero no había, estaba empezando la web y, y uno tenía pues que explicar, digamos, por ejemplo, los sistemas cliente-servidor, pues había que explicarlos mediante cajeros automáticos, ¿no? Cómo se hacían transacciones contra el servidor central de un banco y ese tipo de cosas. No había ejemplos cotidianos de uso de la informática móvil. Luego, cuando empezó a explotar la web, pues los ejemplos típicos para hablar de sistemas distribuidos era cómo hacíamos peticiones a un servidor web y cómo el servidor web nos devolvía las páginas correspondientes. Por supuesto, había protocolos para sistemas de ficheros en red, como el NFS, otros protocolos básicos del ecosistema de Unix, UCP, FTP, SFTP, SSH, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues apareció la informática móvil y todo el mundo empezó a tener una experiencia, digamos, cotidiana con los sistemas distribuidos, con las redes sociales y todo este tipo de cosas, ¿no? Los sistemas distribuidos tienen, digamos, una característica que vamos a ver dentro de un momento, muy fundamental, que es que giran en torno al concepto de dirección de servicio, igual que la web gira alrededor del concepto de URL o de URI, ¿no? Para entender esto os voy a poner un ejemplo cotidiano, me vais a perdonar un poco. Imaginaos que vosotros queréis compartir un meme, ¿no? Y que esto, pues obviamente todos los días, queramos o no, nos llegan y enviamos un montón de fotos y contenido más o menos innecesario desde nuestros dispositivos móviles. Bueno, como sabéis, cuando nosotros decimos que enviamos una foto a tal persona o a tal grupo de WhatsApp o lo que sea, evidentemente el éxito del contenido viral y el éxito de sistemas como Twitter y otros mecanismos de hacer perder el tiempo a la humanidad está en que cuando nosotros retuiteamos o reenviamos una cosa como esta, nosotros lo que realmente estamos enviando es una dirección de un servicio donde el receptor puede bajarse esta imagen, o la aplicación que tiene el receptor, ya sea WhatsApp o sea lo que sea, se va a bajar esta imagen, pero realmente los píxeles, digamos, que forman esta imagen no están viajando, no están subiendo a internet desde nuestro teléfono móvil, sino que estamos enviando realmente un enlace, ¿no? Entonces, todos los sistemas basados en paso de mensajes realmente son sistemas donde en algún momento la información tiene que residir físicamente en algún sitio, en algún servidor en Alaska o donde sea, pero donde constantemente lo que nosotros estamos haciendo es intercambiar direcciones que apuntan a otras direcciones, que apuntan a otros servicios, que hay una cadena ahí de acceso a la información que permite deslocalizar los datos y hacer que no tengamos que llevar encima toda la información de la cual realmente depende nuestro día a día. Y este es un tema fundamental. Entonces, en la clase de hoy voy a hablar de este tipo de generalidades, de qué cosas hacen especiales a los sistemas basados en paso de mensajes frente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. De alguna manera, la concurrencia basada en paso de mensajes es a la concurrencia un poco lo que los punteros son a las estructuras de datos, es decir, que tendríamos las estructuras de datos estáticas, las que se hacen con disposiciones fijas de memoria, como los arrays, y luego las estructuras dinámicas, donde realmente uno lo que está haciendo es mover referencias a la información. Y los sistemas basados en paso de mensajes, de alguna manera, funcionan de ese modo, mediante mensajes que dentro lo que llevan son direcciones de otras direcciones y tal y cual. Bien. Claro, ¿qué ocurre? Java no es un lenguaje que esté preparado nativamente para este tipo de concurrencia. Sí hay otros lenguajes, también es cierto que no se ha acabado de, digamos, de surgir
un lenguaje que uno puede decir, este es el lenguaje más utilizado o más exitoso para hacer concurrencia con paso de mensajes. Está claro que ADA sigue siendo un lenguaje muy importante, aunque no es un lenguaje súper popular, pero sí es un lenguaje que se utiliza en cierto tipo de informática, por ejemplo en aviones y software militar. Tenemos luego lenguajes como Erlang. Erlang fue un lenguaje creado por Ericsson para programar centrales telefónicas, básicamente, nodos de una red de telefonía digital, y que luego pues pasó, digamos, a la informática más de uso general en cuanto hubo el boom de Internet. Entonces, hay ciertas aplicaciones muy populares que inicialmente estaban escritas completamente en Erlang, como puede ser Twitter, como puede ser WhatsApp, y que convirtieron a Erlang en un lenguaje relativamente popular para cierto tipo de aplicaciones. Y luego, pues, ha habido otros lenguajes de mayor o menor éxito, como Golang o Go, que es el lenguaje, uno de los lenguajes propuesto por Google para hacer ciertas aplicaciones, y que todavía no está claro si va a acabar triunfando o no. Bueno, por ejemplo, el tema de ADA lo enlazo un poco con lo que os decía al principio. Es decir, un sistema distribuido son varios ordenadores, inicialmente eran varios servidores, por ejemplo, de correo, haciendo los protocolos de transporte de correo, ¿no? Pero hoy en día un sistema distribuido puede ser una cosa que está físicamente en un mismo sitio. Entonces, un coche hoy en día es un sistema distribuido. El coche está lleno de pequeños ordenadores que están conectados por un bus central donde se reciben señales de la aceleración, de la velocidad, etcétera, etcétera, y se envían órdenes para actuar sobre el embrague, sobre los frenos, sobre la dirección, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo, sistema distribuido es un sistema que puede o no estar distribuido geográficamente, pero donde hay entidades, cada una de las cuales trabaja con una información local, una memoria local, e intercambiando mensajes con otras partes de ese sistema. Entonces, ADA en particular es un lenguaje que tiene buenas ideas, algunas de ellas para hacer concurrencia de comunicación basada en paso de mensajes, y por eso es un lenguaje que ahora mismo pues, se sigue utilizando mucho, por ejemplo en Airbus y otras empresas del área. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, obviamente está completamente fuera de discusión contar un lenguaje nuevo, así que está claro que o bien no utilizábamos un lenguaje y usábamos un pseudocódigo, o bien utilizábamos alguna librería de Java que simule elementos de un lenguaje conocido. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a presentar en la clase de hoy un marco, un modelo de concurrencia que fue propuesto en los años 70 por Anthony Hoare. Digamos que después de proponer monitores como una forma civilizada de hacer concurrencia basada en memoria compartida, se pasó a la idea de cómo civilizar la concurrencia a través de una red, y de ahí salió una propuesta inicial que se llamó Communicating Sequential Processes, que no es el Communicating Sequential Processes de hoy en día. El lenguaje inicialmente, pues la verdad es que la idea estaba bien, pero había que pulirla un poco, y con el tiempo ha ido cogiendo elementos de otras propuestas, mayormente del cálculo pi que propuso Robin Milner, y ahora mismo es un sistema formal muy complejo, pero una parte de él está implementado en una librería Java, y a partir de la sesión que viene ya empezaremos a utilizar esa librería. Hoy, sin embargo, lo que vamos a hacer es simplemente ir contando cosas de paso de mensajes hasta llegar al punto en el cual, digamos, comienza esta propuesta de CSP. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es dar unas nociones generales
que de hecho están extraídas del artículo de la primera semana, el artículo de Andrew Snyder sobre elementos básicos de concurrencia, y que los necesitamos un poco para enmarcar, ¿no? Para delimitar de qué estamos hablando. Entonces, está claro que tenemos procesos que están ejecutando, puede ser en la misma CPU o en distintas CPUs, pero lo importante es que cada uno de esos procesos lee y escribe sus propias variables, con lo cual no puede acceder directamente a las variables de otros procesos. Entonces, el elemento fundamental de los sistemas distribuidos es algún mecanismo de envío y recepción de mensajes. O sea que básicamente vamos a tener operaciones send, de enviar, y operaciones receive, de recibir. Esto nosotros lo vamos a trasladar a un lenguaje orientado a objetos, evidentemente, pero todas estas ideas existían previamente en lenguajes procedimentales tipo Pascal, etcétera, tipo C. ¿Vale? Entonces, una primera división de cómo podemos diseñar un lenguaje basado en paso de mensajes, y que es crucial, es cómo van a ser las direcciones, es decir, cuáles van a ser los destinatarios de los mensajes. Entonces aquí podemos hacer una primera división básica, que es el direccionamiento basado en procesos, por un lado, y por otro lado el direccionamiento basado en canales. Entonces, en un lenguaje que use direccionamiento basado en procesos, cada proceso, cuando quiere enviar un mensaje, va a utilizar directamente un identificador de proceso. Entonces, el proceso A va a decir, bueno, enviar a B un mensaje que tiene hola, lo que sea. Esto se llevó a la práctica en algunos lenguajes, concretamente en un lenguaje basado en CSP que se llamó Occam y que popularizó bastante la idea, y que era un lenguaje pensado para una arquitectura paralela que hoy en día es muy primitiva, pero que tuvo cierta influencia. Sin embargo, el direccionamiento basado en procesos, como se puede ver, es muy poco flexible, tiene varios inconvenientes. Si cambias algo en la estructura de los procesos, o si de repente algún proceso muere o lo que sea, generalmente hay que cambiar la lógica de toda la aplicación. Entonces, este tipo de direccionamiento es más popular en el entorno, digamos, de la supercomputación, donde hay una estructura fija de procesos y datos, que en el de la concurrencia general. En el de la concurrencia general, este truco que hemos comentado de que tú envías por un servicio, por un canal, la dirección de otro servicio, igual que cuando envías una URL dentro de una petición a un servidor, es muy potente, y eso solo se puede hacer si se desacoplan las direcciones de los procesos, y eso es lo que nos lleva al direccionamiento basado en canales. En el direccionamiento basado en canales, además de los procesos no tienen por qué conocer qué otros procesos hay. Con lo cual podemos tener estructuras dinámicas, donde en un momento se van creando procesos o se van muriendo procesos. Sino que los procesos interactúan a través de ciertos canales, es decir, de ciertas direcciones de servicios, igual que los puertos de un servidor IP, ¿vale? Entonces, eso es lo único que es visible para un conjunto de procesos. Es decir, las variables son locales a cada proceso, los procesos no tienen por qué ser visibles desde otros procesos, pero el espacio de nombres, de direcciones, de servicios, eso es lo que sí puede ser visto por varios procesos. Entonces, imaginaos que tenemos un proceso A que quiere enviar, tiene una variable local X y quiere enviársela a un proceso B. Entonces, el proceso B no ve la variable X, pero lo que puede hacer A es enviarle un mensaje con una copia del valor de X al proceso B a través de un canal intermedio. Entonces, esta es la situación que he ilustrado o he pretendido ilustrar con este dibujo de aquí, en el cual A y B son procesos, siguen siendo círculos como hasta ahora, y ahora esta estructura, que es una caja que apunta a un sitio, esto es un canal. Esto quiere decir que este es un canal al cual
uno puede enviar información, que sería el extremo plano del pentágono, y esa información puede ser leída por otro proceso que está en el extremo al que apunta el canal. Y aquí lo que tenemos es un proceso que está enviando esta información. El proceso A envía la información X a B, pero A no tiene por qué saber que B existe. A sabe que existe C y B sabe que existe C. Y entonces al final eso es lo que consigue que finalmente la información fluya de A a B. Entonces, puesto en un Java, suponiendo que C es de clase canal, pues el proceso A ejecutaría algo como c.sendX y el proceso B ejecutaría c.receive y eso devolvería el valor de X y lo almacenaría luego en una variable local que estuviera en el espacio de memoria del proceso B. Entonces, la mayor parte de los lenguajes de paso de mensajes modernos utilizan, como he dicho, el concepto de mensaje, servicio, como queráis llamarlo. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo se implementan estos canales? Bueno, eso no es directamente del ámbito de esta asignatura. Se pueden hacer a través de una red de comunicación, entonces es una materia de lo que es redes de computadores, se pueden hacer a través de un sistema operativo y tampoco es ámbito nuestro el tipo de aplicaciones complejas que podemos hacer con todo esto, que ya sería parte de lo que sería a lo mejor una asignatura como sistemas orientados a servicios. Lo que vamos a hablar nosotros en el mes de mayo es cómo crear mecanismos de un lenguaje para razonar de una manera lo más abstracta posible sobre todas estas cuestiones de envíos, recepciones, cómo comunicar y cómo sincronizar procesos a través de canales. Entonces, esta primera opción, si el direccionamiento es basado en procesos o es basado en canales, nosotros la resolvemos a favor de los canales. Y nos quedan un par de cuestiones más. Esta otra también es muy importante. Los canales pueden ser síncronos o asíncronos en general. ¿Qué quiere decir que un canal es asíncrono? Quiere decir que tú puedes desde un proceso enviar un mensaje y seguir ejecutando, independientemente de que el mensaje haya sido leído o no haya sido leído. Es decir, el envío no es bloqueante. Mientras que un canal síncrono, para poder hacer un envío sobre el canal, alguien tiene que estar al otro lado recibiendo, tomando el mensaje. Dicho de otra manera, en el canal síncrono, la operación de envío es bloqueante. Y no podemos continuar ejecutando después de hacer el send hasta que no tenemos una confirmación de que el mensaje ha sido entregado. A ver, en principio pueden ser igual de buenas ambas propuestas. Y de hecho, hay lenguajes que trabajan con envío síncrono y lenguajes que trabajan con envío asíncrono. Depende del tipo de uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, en el protocolo de Internet, en el protocolo IP, en TCP/IP, los canales son asíncronos. Son los famosos sockets. Tiene sentido que sean asíncronos porque a nivel global, a nivel de la Internet, puede haber retardos grandes. Por muy rápido que vaya Internet, uno no puede muchas veces estar esperando a tener una confirmación de que un mensaje que se envía por un socket en España es recibido en Australia, por ejemplo. Entonces el diseño de los canales del protocolo Internet es con canales asíncronos. Sin embargo, si yo lo que estoy haciendo con el paso de mensajes no es programar un servicio web o algo por el estilo, sino que estoy a lo mejor haciendo el sistema de control de un coche o de un avión, a lo mejor me es más fácil razonar sobre el programa si cada envío tiene una confirmación inmediata. Entonces, por eso en ADA el paso de mensajes es síncrono.
Ya digo, es una opción como otra cualquiera. Erlang, que es un lenguaje más orientado a aplicaciones de Internet, tiene un paso de mensajes asíncrono, ¿no? Así que no pasa nada. Como veremos, siempre uno puede simular paso de mensajes síncrono con canales asíncronos, enviando una señal de confirmación por un canal inverso, y siempre uno puede simular envío de mensajes asíncrono con canales síncronos mediante encolamiento, mediante almacenes de N-datos que van encolando esos mensajes, ¿no? Entonces, realmente es una diferencia que en la práctica no existe, pero que cada lenguaje que nosotros vayamos a utilizar necesitamos saber si es un lenguaje de canales síncronos o de canales asíncronos. A ver, ¿qué os iba a decir? Sí, una cosa. El receive, la operación de recepción, siempre es bloqueante, ¿de acuerdo? O sea que siempre el que quiera recibir un dato, si no hay dato, pues se tiene que quedar esperando, eso está claro. Lo que hace la diferencia es si es bloqueante el envío o no, ¿de acuerdo? Entonces también se utiliza el término rendezvous, cita, para esta doble sincronización que se produce entre un send y un receive cuando los canales son síncronos, ¿vale? Bien, ya lo comentaremos más adelante. Bien, entonces hemos visto que nosotros vamos a utilizar direccionamiento por canales y que entre síncrono y asíncrono de momento nos quedamos con canales síncronos. Y finalmente, otra clasificación de la comunicación es las aridades, las cardinalidades de esa comunicación. Entonces, esto es una cosa muy sencilla. Un canal 1.1 es un canal en el que solamente tiene permiso de enviar un proceso y solamente tiene permiso de recibir un proceso. Mientras que un canal N1 es un canal donde varios pueden enviar y solamente un proceso tiene permiso para extraer los mensajes de ese canal. Teóricamente también podríamos tener canales NM, que se llaman a veces buzones, pero nosotros no los vamos a utilizar. De hecho, lo normal es programar con canales 1.1 y con canales N1. Muy bien, bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a ver pequeños ejemplos de cosas que podemos hacer con el paso de mensajes. Y obviamente vamos a empezar por ejemplos que ya nos conocemos. Entonces, la idea fundamental aquí de cómo traducir lo que hasta ahora hemos estado haciendo con recursos compartidos y con monitores y semáforos y demás, es esta idea de cliente-servidor, este concepto de que hay procesos más o menos activos que hacen peticiones a otros procesos que existen exclusivamente para atender esas peticiones en una especie de bucle infinito. Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo es, bien, cuando obtengamos un recurso compartido, vamos a meter todo el estado de ese recurso compartido en un servidor. Las operaciones del recurso se van a corresponder con peticiones que realizan los procesos cliente a través de canales, y cuando alguna de esas operaciones tenga que devolver algo, pues habrá un canal de respuesta por el cual el servidor envía información al canal que ha realizado la petición. Y vamos a empezar a ver esto enseguida con los ejemplos básicos de recursos compartidos, que son el contador compartido, el almacén de un dato, y luego vamos a ver qué pasa con el almacén de N datos. Y nos motiva, digamos, a extender un poco este modelo básico de canales síncronos 1.1 y N1, ¿vale? Entonces, recordad, las peticiones van a ir en canales N1, ¿de acuerdo? Y las respuestas del servidor pues van a ir en canales 1.1. Vamos a empezar por el caso del contador compartido, ¿bien? Pues el contador compartido es lo más sencillo del mundo, no tenemos sincronización por condición, solamente una cuestión de tratar
la variable de manera que no se corrompa. Entonces, obviamente, problema de exclusión mutua no vamos a tener porque ya hemos quedado en que esta variable no puede estar simultáneamente en este proceso y en este proceso. Tiene que estar o en uno de ellos o en un tercer proceso. Entonces, lo más sencillo es hacer que esta variable esté ni aquí, sino en un tercer proceso que va a ser el servidor del contador. Entonces, nuestro contador, que inicialmente está a 0. Entonces, hemos dicho que para que estos dos procesos puedan interactuar con estamos en un sistema basado en canales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es añadir un canal, que es lo que todos los threads que tenemos aquí pueden ver. Entonces, tanto el incrementador como el decrementador conocen la existencia de este canal y el servidor también conoce la existencia de este canal. Lo hemos representado gráficamente así para ver que el servidor va a recibir mensajes que llegan al canal, mientras que el incrementador y el decrementador van a enviar mensajes que son peticiones al servidor de cosas que debe hacer, en este caso con la variable compartida x. Entonces, en el caso del incrementador, si quiere que x sea incrementado en 1, pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Cada vez que el incrementador quiera incrementar, el código que implementaría esa petición sería algo como esto. Envía un +1, un 1 positivo, por el canal de modificaciones. En este caso, el canal nos dice, quiero modificar x en +1. Al otro lado, lo que tenemos es un servidor que está constantemente mirando qué ocurre en este canal. Por eso tenemos esta especie de bucle, lo que se llama un bucle de servicio. Entonces, siempre está intentando hacer un receive, una recepción de este canal, y lo que salga de ese canal lo convertimos a un entero y lo sumamos a lo que tenemos en la variable compartida. Si es el decrementador el que quiere decrementar, pues será igual. Entonces, tenemos el incrementador que ha enviado un +1 en el momento en el que, muy importante, hemos dicho que teníamos, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un canal que es cmod, es un canal N1, porque vamos a ver que varios incrementadores y varios decrementadores tienen permiso para enviar mensajes por ese canal, y es 1 porque solamente el servidor puede hacer un receive de ese canal. Y hemos quedado en que nuestros canales son síncronos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el servidor, si el incrementador ejecuta send, llama send antes de que el servidor llegue a ejecutar este receive, entonces el incrementador se va a tener que quedar bloqueado. Este canal va a funcionar como un almacén de un dato, en el cual el que envía es un productor y el que recibe es un consumidor. Entonces, si el incrementador llega y hace el send, e intenta hacer el send, y este todavía no ha llegado al receive, da igual, se va a quedar bloqueado. Si ocurre al revés, obviamente el receive siempre bloquea. Si primero llega el servidor y ejecuta un receive por este canal y no hay nadie haciendo un send al otro lado, este se va a quedar bloqueado. ¿Qué va a ocurrir? Que en el justo momento en el que haya un proceso intentando hacer send sobre el canal y otro intentando hacer receive, se produce esto que llamamos un rendezvous, una cita entre los dos procesos. Los dos quedan sincronizados y se producirá el intercambio de información. El mensaje será retirado del canal, con lo cual el que envía, el emisor, podrá continuar con cualquier otra instrucción que haya después, y en este caso el servidor pues ya ha obtenido un dato que podrá sumar a la variable x. Entonces ahora x va a valer 1. El decrementador hará lo mismo, lo único es que el decrementador, en lugar de enviar un +1, pues va a enviar un -1 por el mismo canal, y así podríamos tener todos los incrementadores y todos los decrementadores que quisiéramos. Como digo, un canal síncrono
se comporta básicamente, en este caso, bueno, procesa el -1 y la X volvería a valer 0. Un canal síncrono se comporta básicamente como un almacén de un dato. Así que os podéis imaginar que si dos procesos perdón, me he comido una almendra, yo también. Vale. Si hay dos procesos que intentan enviar más o menos simultáneamente y el canal está bien implementado, uno se atenderá antes que el otro. ¿De acuerdo? Y si se intenta enviar y no hay nadie para recibir, pues ese primer proceso emisor pues tendrá que esperar. Y por supuesto el que recibe necesita esperar hasta que haya un dato en el canal enviado pendiente de ser recibido. ¿De acuerdo? Si este canal hubiera sido asíncrono, pues obviamente pues, los mensajes habrían quedado encolados en el canal y se comportaría de otra manera. Pero ya digo, estamos programando todos estos ejemplos con canales síncronos. En el caso concreto de estos ejemplos, vais a tener el código de apoyo hecho en Java y con una pequeña librería que hemos incluido en cclib de canales simples. Son canales, objetos canal, que como os podéis imaginar, por dentro son un almacén de un dato programado con monitores y que tienen un método send y un método receive, y que para estos ejemplos básicos nos funciona perfectamente. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería programar un almacén de un dato con canales síncronos. Me temo que estas animaciones guay se acaban aquí. Tenía que escoger entre entregaros la clase en un tiempo prudencial o eternizarme, y entonces he recurrido a estos gráficos low-tech que he utilizado en transparencias de años anteriores. Pero bueno, espero que después de haber visto la que está bien, la guay, podamos entender lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este es un esquema de procesos y canales de un almacén de un dato, donde estos procesos de aquí de la izquierda son productores. Esto es un canal para enviar, para almacenar datos. Estos procesos de aquí son consumidores, y este es el canal por el cual se envían las peticiones de consumir. Y estos son los canales de respuesta, los canales de vuelta, porque claro, el dato que se extrae luego tiene que viajar de vuelta al proceso que ha hecho la petición. Entonces, de momento, solamente tenemos espacio para un dato. Entonces, en una primera solución, podríamos hacer esto con un array de consumidores, y tenemos n consumidores, pues tendríamos también n canales de respuesta. Esa sería una primera opción, que es que los canales de respuesta, si los clientes son conocidos, tienen un número fijo, también podemos tener un número fijo de canales de respuesta. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, en un almacén de un dato, recordáis que inicialmente podemos almacenar, pero no podemos consumir. Entonces, lo que haría el servidor es estar en un bucle y primero escucharía por este canal. Cuando le llegara una petición de almacenar, cogería lo que saliera de este canal y se lo asignaría a la variable dato. Y como una vez que almacenas ya lo único que puedes hacer es extraer, lo siguiente que haría dentro de ese bucle es leer, esperar a que llegue algo por este canal, y lo que se puede enviar por este canal es la identificación del proceso, es decir, el consumidor 1 enviaría un 1, el consumidor 2 enviaría un 2 y el consumidor n enviaría n. Cuando se aceptara esa petición, lo que haríamos sería enviar una copia del dato. Si aquí ha llegado un 7, pues lo enviaríamos por el canal de respuestas de extraer número 7. ¿De acuerdo? Entonces, el código correspondiente a esa solución sería algo más o menos como esto de aquí. Cada productor, el productor I, haría un código que serían todos iguales, un bucle de producir, guardarlo en una variable y enviar una copia de lo que se ha producido por el canal
de peticiones de almacenar. Los consumidores sería un poquito más complicado. Lo que harían es enviar el número del consumidor, el consumidor J, enviarían el número, la J, por el canal de peticiones de extraer, y entonces eso tendría que ser recibido por aquí. El servidor es como un motor de dos tiempos, ¿no? Está en un bucle infinito. Primero recibe peticiones de almacenar y le asigna el valor a dato, y después atiende a una petición de extraer. Entonces, si os dais cuenta, este send va emparejado con este receive. Son los dos send y receive del canal de almacenar. Y este receive de aquí va emparejado con este send de aquí. Entonces aquí guardamos en una variable número de consumidor lo que llegue por este canal, que es esta comunicación de aquí. Y ese índice nos sirve para ir al array de canales de respuesta y vamos a enviar una copia del dato por el canal cuyo índice es el número de consumidor. Entonces, este send de aquí de respuesta va emparejado con este receive de aquí. Eso se asigna en una variable local del consumidor J y finalmente se hace con esa variable, con ese valor, lo que haya que hacer. ¿De acuerdo? Así que esa sería la estructura de paso de mensajes para un productor consumidor donde el número de consumidores es fijo y por tanto podamos hacer un array de consumidores y también un array de canales de respuesta. Bien, sin embargo, en general no tenemos por qué saber cuántos consumidores tenemos. Entonces, aquí es donde entra en juego esta idea que hemos dicho de que muchas veces los canales lo que llevan son mensajes que lo que contienen son direcciones de otros canales. Entonces, fijaos, la estructura básicamente sería la misma que antes, pero en lugar de tener un array de canales de respuesta, lo que vamos a tener es que cada consumidor tiene un atributo, una variable privada que es un canal que es como su remitente. O sea, esto es como cuando vosotros enviáis una postal o un paquete, ¿no? Y entonces rellenáis los datos en una etiqueta de vuestra propia dirección, o sea, tenéis que dar la dirección de la persona a la que le enviáis el paquete y luego escribís en una etiqueta vuestra propia dirección. ¿Por qué? Porque si el paquete es devuelto, la compañía de correos o de paquetería necesita saber dónde devolveros el paquete. Entonces, esto es igual. Aquí enviamos una petición de extraer y la información que va dentro es como una URL, es una dirección de un servicio, es el canal por el cual queremos que nos contesten. Entonces ahora el servidor, en lugar de almacenar un número, va a almacenar un identificador de canal. Y cuando tenga un dato, lo va a devolver por ese canal. Y este es el tipo de comunicación que nosotros vamos a utilizar más a menudo cuando implementemos un recurso compartido por medio de un servidor. Los datos vendrán de vuelta en un canal de respuesta que ha sido enviado junto con la petición de la operación del recurso. Vamos a echar un vistazo a cómo quedaría ahora el código. Es parecido, lo único es que en lugar de dar índices dentro de un array estático de canales, lo que estamos dando directamente es la dirección de otro canal. El productor no cambia, el código del productor no cambia, y ahora aquí lo que tenemos es que el consumidor no envía un número, sino que envía un canal local de ese proceso. El servidor lo va a recibir y luego lo que va a hacer es enviar una copia del dato directamente por ese canal por el cual hemos dicho que nos contesten. Así que directamente lo que tenemos aquí, el receive parejo de este send, es decir, directamente CRESP, que es el nombre local de ese canal, .receive. Hacemos una variable y lo consumimos. ¿De acuerdo? Así que, ya digo, esto es muy representativo, iros acostumbrando, porque esto de enviar canales dentro de un mensaje que viaja por un canal es una cosa que vamos a estar haciendo constantemente y es la gran idea que hace que todo la internet funcione y todos los sistemas orientados a servicios funcionen.
Ahora bien, ¿qué pasa si nos movemos del almacén de un dato al almacén de n datos? Y en lugar de tener una única variable, tenemos una cola. Bueno, pues aquí sí que ya no nos va a funcionar directamente la estructura de canales que teníamos antes. Porque antes sabíamos que el servidor en un momento dado o estaba pendiente del canal de almacenar o estaba pendiente del canal de extraer. Pero no podía suceder que en un momento dado se pudieran atender simultáneamente peticiones de almacenar y de extraer. Pero si tenemos un buffer, entonces esto ya no es cierto. Inicialmente el buffer va a estar vacío, con lo cual al principio sí que es verdad que solo podemos almacenar pero no extraer. También es verdad que si se llena el buffer podremos extraer pero no almacenar, pero en cualquier otra situación en la cual la cola, el buffer, no esté ni completamente lleno ni completamente vacío, el servidor no sabe si el mensaje le va a llegar por aquí, si la petición va a llegar por este canal o la petición va a llegar por este otro canal. Entonces, si queremos resolver este problema solo con canales síncronos, se va a complicar. Entonces, no he desarrollado esta solución. Se puede hacer, es un poco más complicado y os voy a comentar un poco en qué consistiría la solución. Pero os lo dejo si queréis como un ejercicio de algo interesante que podemos hacer. Como no sabemos si la petición va a llegar por aquí o por acá, lo que haríamos sería añadir un tercer canal de entrada por el cual los procesos avisan de que van a hacer una petición. Y entonces, simplemente por ese canal, vamos a tener una constante que se llama producir, que puede ser un 0, y otra constante que se llama extraer o consumir, que es 1. Entonces, por ese tercer canal simplemente enviaríamos el tipo de petición que se van a hacer. Entonces, el proceso consumidor primero enviaría producir por ese canal y luego intentaría enviar el dato para almacenar. Y los procesos consumidores primero enviarían un aviso de que quieren consumir y después la petición con el canal de respuesta. ¿Para qué nos sirve ese canal? Bueno, nos sirve para que el servidor evalúe si puede atender la petición o no. Entonces, ¿qué ocurre si llega una petición de extraer cuando el buffer todavía está vacío? Primero, el consumidor habrá avisado por ese tercer canal, el servidor habrá visto que no se puede atender y lo único que hará será incrementar un contador de consumidores en espera. Lo pondrá a 1. Y no atenderá el canal. Con lo cual el consumidor se va a quedar aquí bloqueado intentando enviar el canal de respuesta porque no puede todavía hacer esa operación. Y detrás de él todos los consumidores que intenten hacerlo. Enviarían una petición por el tercer canal, el servidor vería que no puede hacer nada más que incrementar el contador de peticiones de extraer pendientes y ya está. Y se van a quedar todos bloqueados. Supongamos que ahora viene un proceso que almacena un dato. Entonces, primero avisaría de que quiere almacenar, lo enviaría por ese tercer canal y el servidor diría, una petición de almacenar. Bien, el buffer no está lleno, entonces sí puedo atenderla. Leería el dato del canal de almacenar, lo insertaría en el buffer y miraría si el contador de consumidores en espera es mayor que 0. Dice, sí, hay consumidores en espera. Entonces, como acabo de meter un dato, voy a atender una de estas peticiones y se la voy a enviar. Y volvería al bucle principal. Si con el tiempo lo que ocurre es que el buffer se llena, ocurriría exactamente lo mismo con las peticiones de almacenar. Si llega un aviso de quiero almacenar por ese tercer canal y el buffer está lleno, se incrementaría un contador de productores en espera y se postergaría el mirar este canal a cuando realmente hubiera huecos. ¿De acuerdo? Bueno, en resumen, se puede hacer, pero es bastante más complicado que el ejemplo que teníamos del almacén de un dato. Entonces aquí es donde entra una idea
que tuvo un viejo conocido de nosotros, que es Anthony Hoare, que dijo, bueno, esto es muy complicado, estaría muy bien que además de tener una operación de enviar mensajes, una operación de recibir mensajes, de alguna manera yo pudiera decirle a un servidor que esté atento a varios mensajes, a varios canales. Y ese concepto es lo que llamamos recepción alternativa. Es más, Anthony Hoare se dio cuenta de que estaría muy bien que esos canales se pudieran activar y desactivar dinámicamente. Es como si nosotros tenemos dos orejas, ¿no? Y a veces nos gustaría poder tener el superpoder, que algunos camareros tienen, de a voluntad poder desconectar o la oreja derecha o la oreja izquierda, ¿no? Y no escuchar nada de lo que viene por ahí. Entonces, la recepción alternativa condicional es exactamente eso. Un servidor puede estar escuchando simultáneamente varios canales, pero en un momento determinado puede decir, mira, este canal lo desenchufo, no me va a llegar nada por aquí. Y esto es lo que haría un servidor de un productor, de un almacén de datos. Inicialmente, el buffer va a estar vacío, con lo cual yo no quiero escuchar peticiones de extraer. Y cuando el buffer se llene, yo no quiero escuchar peticiones de almacenar. Solo quiero atender a las peticiones de extraer. Y esto es lo que hemos representado gráficamente de esta manera. Entonces, tenemos, esto es lo que llamamos una estructura select, o una estructura de recepción alternativa condicional, donde esto lo que quiere decir es que este servidor en un momento determinado puede estar pendiente de este canal y de este canal. Estos dos canales están conectados por esta estructura de recepción alternativa. Y además, este canal estará activo si esta condición se cumple. Este canal está activo cuando el buffer no está lleno. Y este canal va a estar habilitado cuando el buffer no esté vacío. Así que para este tipo de problemas, donde hay servicios, hay recursos, que en este caso tienen CPRES, que como veis no dependen, volvemos a lo de siempre, la CPRE no depende de parámetros de entrada, sino solamente del estado interno del recurso. Esta idea de la recepción alternativa condicional es fantástica, es maravillosa, es muy buena, como casi todo lo que inventaba Anthony Hoare. Entonces, este es el mecanismo subyacente de muchos lenguajes de programación. Esto es la base del Communicating Sequential Processes, del CSP. Es la base de la librería Java que vamos a ver a partir de la siguiente sesión. Y es la base de muchos otros lenguajes de programación, como puede ser Ada o Wacom, o hasta cierto punto Erlang, aunque Erlang es un lenguaje de canales asíncronos. Entonces, aquí termina esta lección. Continuaremos en el próximo episodio viendo cómo esto se puede traducir a construcciones de una librería que vamos a tener en Java, en la que evidentemente vamos a necesitar tener canales, operaciones de enviar, operaciones de recibir, y cómo construir una estructura de recepción alternativa y cómo habilitar y deshabilitar elementos de esa estructura de recepción alternativa. Y eso es lo que vamos a ver a partir de la siguiente clase. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.